El viento soplaba seco, como si hubiera atravesado siglos antes de tocar aquellas piedras que un día vieron imperios erguirse y desmoronarse. Si alguien cerrara los ojos, casi podría oír el sonido distante de cánticos en una lengua olvidada, un murmullo antiguo que parecía venir de las propias sombras. Era el murmullo de un nombre que, pronunciado por labios humanos, llevaba más peso que cualquier corona de rey. Un nombre que se arrastraba por la historia desde antes de las trompetas de ángeles, antes de que un solo profeta osara alzar la voz, antes incluso de que Yahweh fuera invocado sobre la tierra de Canaán. Un nombre que, en el silencio de las noches más oscuras, aún hoy eriza la piel de quienes se atreven a susurrarlo: Lilith. En los callejones de la antigua Babilonia, mucho antes de que cualquier pergamino hablara de Moisés o Isaías, los Ashipu y Mashmashu conocían historias de seres que no encajaban en el orden del mundo. Sabían que, lejos de las puertas de la ciudad, en los márgenes del desierto, algo caminaba entre las dunas, cazando no por hambre sino por derecho. La llamaban Lilitu, o a veces Ardat Lili. No era una figura única, sino una categoría entera de seres cuyo toque podía robar el aliento de un recién nacido o hacer que un hombre soñara con un abrazo que, al amanecer, lo dejaría pálido y exhausto. En esa época, ella no era la primera esposa de Adán, no era la rebelde que se alzó contra el Creador. Ella era viento caliente y polvo, sombra y lechuza, la advertencia que las madres oían en las historias contadas junto al fuego. No dejes al niño solo por la noche, o ella vendrá. Con el tiempo, las culturas se encontraron y las lenguas se mezclaron. Entre el sumerio y el acadio, entre el hebreo y el arameo, su nombre se fusionó con otros terrores, como Lamashtu, la devoradora de niños no nacidos, y Pazuzu, el señor de los vientos demoníacos. El azar lingüístico y el miedo humano trabajaron juntos para moldear una figura híbrida, mitad espíritu de tormenta, mitad asesina silenciosa. Así, Lilith ya no era solo una sombra en los desiertos. Se había convertido en el propio símbolo de la amenaza que acecha el umbral entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando su nombre cruzó la frontera de Mesopotamia y llegó a las colinas y valles del Levante. En algún momento del siglo VII a.C., grabado en amuletos fenicios, ella ya estaba allí, no como personaje de un mito distante, sino como presencia viva en las casas y callejones de ciudades israelitas y cananeas. Y así entró por la puerta estrecha de la Biblia hebrea. En el rollo de Isaías, escondido entre hienas y chacales, su nombre aparece, femenino plural, como si el profeta no hablara de una única Lilith, sino de muchas. Espíritus femeninos de la noche, tal vez, que merodean por las ruinas después de que la justicia divina hubiera barrido las naciones. El detalle, sin embargo, es que las palabras originales son tan oscuras que hasta hoy los estudiosos discuten si se trataba de un demonio, de un animal nocturno o de ambos. Pero en los oídos del pueblo, el sonido de ese nombre era suficiente. Lilith ya estaba allí. Sin embargo, algo curioso sucedió. Incluso cuando la imaginación judía comenzó a llenarse de ángeles, demonios y visiones apocalípticas, en los libros de Enoc, en los sueños proféticos, en los cánticos del desierto, Lilith permaneció ausente. No aparecía entre los vigilantes ni en los ejércitos de Satanás. Era como si prefiriera el silencio, esperando el momento justo para entrar en la historia de forma arrolladora. Ese momento llegó en el Talmud babilónico. Entre discusiones sobre leyes, pureza ritual e historias de sabios, Lilith fue tejiendo su presencia en pequeñas menciones que, reunidas, trazan el contorno de una amenaza íntima y personal. En el tratado Erubin, su cabello suelto es mencionado como marca de vergüenza o seducción,
Recuerdo de que las mujeres, desde Eva, llevaban sobre sí una sentencia ligada al error primordial. En Nidá, la flecha de Lilith es citada como causa misteriosa de dolores y enfermedades. En Shabbat, la advertencia es clara: no duermas solo en una casa vacía, pues ella puede venir. Pero quizás la más intrigante de todas las referencias esté en Baba Batra, cuando surge la figura de Jormín, hijo de Lilith, realizando acrobacias mientras sostiene una copa de vino intacta. Allí, la frontera entre lo demoníaco y lo humano se disuelve. Lilith no es solo un monstruo, sino también madre, aunque de algo que desafía la comprensión. Al mismo tiempo, en el mundo real de las aldeas y ciudades, su amenaza no era solo un concepto. Cuencos de encantamiento, enterrados bajo puertas o colocados en las esquinas de las casas, llevaban su nombre junto a figuras dibujadas con trazos rápidos, cabellos despeinados y ojos fijos. A veces estaba encadenada, a veces era expulsada por la fuerza de ángeles invocados en arameo y hebreo. Estos cuencos servían tanto para proteger a mujeres y niños como para liberar a los hombres de las visitas nocturnas de una Lilith seductora. Algunos incluso funcionaban como un divorcio mágico para romper un vínculo indeseado con ella. Fue de esta fusión de creencias populares, prácticas mágicas e interpretaciones rabínicas que nació la Lilith que marcaría la Edad Media. Y esta nueva Lilith tomó forma definitiva en un texto singular, el alfabeto de Ben Sira. En él, la narrativa cambia para siempre. Ahora, Lilith es la primera esposa de Adán, creada del mismo barro que él, igual en esencia y dignidad. Cuando Adán exige que ella se someta, ella se niega, pronuncia el nombre inefable de Dios y desaparece, volando hasta el Mar Rojo. 3 ángeles son enviados para traerla de vuelta: Senoi, Sansenoi y Samangelaf. La orden es clara: regresa al Edén o paga el precio. Lilith, sin embargo, propone su propio pacto. 100 de sus hijos morirán cada día, pero a cambio ella tendrá el derecho de visitar y amenazar a los niños humanos por un periodo después del nacimiento: 8 días para los niños, 20 para las niñas. No obstante, si encuentra los nombres de los ángeles grabados sobre el niño, retrocederá. Esta historia, aunque fantástica, cristaliza todos los elementos que se acumularon durante siglos: la conexión con la muerte infantil, la sexualidad indomable, la negativa a someterse, el exilio voluntario y la relación ambigua con el mundo humano. Y más, transforma a Lilith en algo que desafía las categorías: ni totalmente humana, ni totalmente divina, ni puramente demoníaca. En el subtexto, ella representa una amenaza doble, física y espiritual. Es el peligro que viene de fuera, la plaga, la visita nocturna, la sombra sobre la cuna, y el que viene de dentro, la rebeldía contra el orden establecido, el deseo de ser igual cuando se espera sumisión. Y así, Lilith atravesó los siglos como un espejo de miedos que cambian de forma pero no desaparecen. En la Edad Media judía y cabalística, sería elevada a consorte demoníaca de Samael, la serpiente del Edén y la reina de la noche. En los rituales de protección, su nombre continuaría siendo trazado en pergaminos, amuletos y puertas, siempre junto a los nombres de los 3 ángeles, como recordatorio de que, incluso cuando es expulsada, nunca desaparece completamente. Hasta hoy, en las páginas de estudios académicos o en las entrelíneas de tradiciones orales, Lilith permanece como una figura incómoda. Está en el cruce entre el mito y la teología, entre la arqueología y el misticismo, entre el miedo y la admiración. Y si la mayoría la recuerda como enemiga, hay quienes la ven como símbolo, no de muerte, sino de autonomía. Un recuerdo de que, desde las primeras narrativas, hay voces femeninas que eligieron el exilio en lugar de la obediencia. Pero eso, claro,
es solo el comienzo. La verdadera transformación de Lilith, de demonio de las ruinas a reina mística en los salones de la Cábala, aún espera en las sombras de la próxima parte de esta historia. Y como siempre, ella sabrá la hora exacta de entrar. Cuando la Edad Media se afirmó sobre el mundo, trayendo consigo tanto la solidez de las murallas como la fragilidad de los cuerpos ante la peste y la guerra, Lilith ya no era solo un eco distante de tiempos paganos. En los círculos místicos y en las páginas de los manuscritos rabínicos se había convertido en una presencia concreta, nombrada y descrita con detalles cada vez más sombríos. Ya no era solo el espíritu errante que rondaba los desiertos, sino la propia reina de la noche, consorte de Samael, el príncipe de los demonios. En la Cábala, especialmente a partir del Zohar, Lilith ganó una genealogía y un reino. Su unión con Samael no era fruto del amor, sino de una convergencia inevitable entre fuerzas opuestas a la luz divina. Mientras Adán y Eva representaban el matrimonio sagrado, Lilith y Samael eran el reflejo distorsionado de esa unión, un pacto de oscuridad que nutría el caos. Decían que, juntos, generaban legiones de espíritus, no todos iguales, pero cada uno destinado a sembrar confusión, lujuria, discordia o muerte. El Zohar la describe no solo como una amenaza para los recién nacidos, sino también como la tentadora invisible de los hombres. Su presencia era sentida en sueños, donde aparecía con una belleza inigualable, pero cuyo toque dejaba una marca invisible que drenaba la fuerza vital. Este aspecto de Lilith como súcubo encontraba resonancia en las leyendas medievales europeas, pero en la tradición judía su acción era más profunda. Cada contacto era visto como un pacto tácito, sellado sin palabras. Los cabalistas más osados afirmaban que Lilith había sido moldeada no del barro puro, sino del mismo polvo que se alzó de las ruinas dejadas por la primera luz. Esto la convertía en una criatura liminal, con acceso tanto a lo humano como a lo divino, pero sin pertenecer plenamente a ninguno de los dos. Algunos textos sugerían incluso que, en el instante de la creación, antes de Adán, ella ya existía como una sombra proyectada por la propia luz de Dios. Es en este punto que el mito alcanza un grado de profundidad teológica difícil de ignorar. Si Lilith preexistía a Adán e incluso al acto creativo que formó el Edén, entonces su rebeldía no era solo contra un hombre, sino contra la propia jerarquía celestial. Ella no aceptaba estar en una posición inferior porque nunca se vio como una criatura derivada, sino como una parte esencial, aunque rechazada, de la estructura del cosmos. Los rituales de protección contra Lilith en este período se volvieron más elaborados. Además de los amuletos con los nombres de Senoi, San Senoi y Samangelaf, se extendió la práctica de colocar inscripciones en las paredes de las habitaciones de las parturientas. Frases extraídas del Talmud, nombres angelicales e incluso diagramas cabalísticos eran usados para crear un cerco espiritual. La creencia era que, al ver estas señales, Lilith se recordaría del pacto hecho en el Mar Rojo y retrocedería. Sin embargo, la tradición también mantenía viva la idea de que Lilith podía ser temporalmente apaciguada. Algunas comunidades preservaban fórmulas orales, susurradas por la noche, pidiendo que ella aceptara regalos simbólicos a cambio de alejarse del niño. Pequeños trozos de pan, gotas de vino e hilos rojos eran dejados en lugares específicos de la casa, como si fueran tributos a una reina peligrosa que se prefiere mantener a distancia, pero nunca provocar. En la imaginación popular, la figura de Lilith oscilaba entre dos imágenes: la de la mujer de belleza sobrenatural, envuelta en velos y cabellos negros como la noche sin luna, y la de la criatura alada, con garras en lugar de pies y ojos incandescentes. Ambas eran la misma, pues la metamorfosis formaba parte de su poder. En los sueños,
surgía en la forma más seductora posible. En el ataque asumía la forma monstruosa que inspiraba pavor. Había, sin embargo, un elemento que los místicos consideraban aún más peligroso que su belleza o su poder de matar: su voz. Decían que Lilith podía hablar en cualquier lengua humana y en algunas que nunca fueron registradas. Su habla era como música y profecía mezcladas, capaz de plantar ideas en el corazón de quienes la oían. Un hombre podía despertar a la mañana siguiente creyendo que la decisión más irracional era en realidad inspiración divina, y seguir por un camino que lo llevaría a la ruina. Los cabalistas asociaban este don a la antigua función que, según ellos, Lilith habría tenido antes de la caída, la de guardiana de secretos. Si en algún momento estuvo cerca del trono divino, habría oído y aprendido cosas que ni siquiera los ángeles inferiores conocían. Al revelarse, se llevó ese conocimiento consigo. Y es por eso que, en la tradición esotérica, Lilith no es solo una fuerza destructiva, sino también una fuente de revelaciones prohibidas. Este aspecto ambiguo hizo que, incluso en textos condenándola, hubiera una cierta admiración velada. Algunos rabinos medievales registraron que sabios aislados buscaban negociar con Lilith en sueños, ofreciendo promesas y sacrificios espirituales a cambio de respuestas sobre misterios de la creación. No se sabe si estas historias son verdaderas o solo advertencias disfrazadas, pero el hecho es que, dentro de las paredes de los centros de estudio, su nombre era tan temido como respetado. Con el paso de los siglos, Lilith superó los límites del misticismo judío. Sus historias llegaron a otras culturas, absorbiendo elementos cristianos e islámicos. En la tradición islámica, por ejemplo, resuenan fragmentos de ella en cuentos sobre carinas, espíritus femeninos que acompañan y seducen a los hombres. En la cristiandad medieval, su imagen se confundió con la de brujas y súcubos, convirtiéndose en una justificación para persecuciones y exorcismos. Pero ninguna de estas adaptaciones logró borrar la marca original. Lilith, como la primera mujer, igual a Adán, que prefirió el exilio a la sumisión. Esta narrativa, marginal durante siglos, ganó nueva vida en los siglos XX y XXI, cuando movimientos feministas y estudiosos de la historia de las mujeres pasaron a reinterpretarla no como villana, sino como símbolo de autonomía. Hoy, Lilith vive simultáneamente en dos dimensiones narrativas. En la primera, la antigua, ella sigue siendo la asesina de niños, la tentadora de hombres, la compañera de Samael, la reina de las tinieblas. En la segunda, ella es la mujer que se negó a aceptar un destino impuesto, incluso si el precio era la eterna exclusión del paraíso. Esta dualidad es quizás lo que la mantiene viva en el imaginario colectivo. No es solo un personaje del pasado, es un espejo en el que se proyectan miedos y deseos humanos. Para los que la temen, Lilith es el caos que amenaza el orden, el riesgo que ronda la cuna y el corazón. Para los que la admiran, ella es el coraje de decir no ante cualquier fuerza que intente imponer silencio o servidumbre. Lo más curioso es que, incluso con toda la transformación de su mito, el núcleo de la historia permanece intacto. Lilith es, ante todo, una figura de frontera, entre lo humano y lo divino, entre la vida y la muerte, entre la sumisión y la libertad. Como toda entidad liminal, su poder reside en transitar donde pocos pueden y más aún en no permitir que nadie la defina por completo. En la literatura cabalística tardía hay una profecía poco conocida sobre su fin. No será destruida por ángeles, ni por guerreros santos. No caerá por hechizo o espada. Lilith solo desaparecerá cuando el Mesías llegue y el mundo sea restaurado a su pureza original. No porque será vencida, sino porque en ese nuevo estado, su papel como amenaza, como tentación, como símbolo, ya no tendrá lugar.
Algunos textos sugieren que en ese momento incluso ella será redimida y reintegrada a la luz. Hasta entonces, sin embargo, ella continúa. En las historias contadas por madres a sus hijas, en los estudios silenciosos de místicos, en los talismanes colgados discretamente sobre las camas de los niños, en el soplo de viento que entra por la ventana abierta en medio de la noche, en el sueño perturbador que parece más real que el día siguiente. Y quizás, solo quizás, sea eso lo que siempre la ha mantenido presente. El hecho de que Lilith no depende de ser vista para ser sentida. Es parte de un miedo más antiguo que cualquier religión, el miedo a perder lo que más amamos, el miedo a que la libertad de alguien pueda amenazar nuestro propio orden, el miedo a que exista un lugar en el mundo donde no tenemos control. Al final, ya se hable de ella con repulsa o con admiración, Lilith es inevitable, como la noche que sigue al día, como el silencio que precede a la palabra, como el primer suspiro que siempre lleva la promesa del último. Y mientras haya alguien dispuesto a contar su historia, su nombre continuará atravesando siglos, lenguas y creencias, siempre susurrado con la misma mezcla de temor y fascinación que acompaña a aquellos que, como ella, eligieron la soledad de la libertad en lugar de la seguridad de la sumisión.